Hey, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal. En el día de hoy tenemos la continuación de este increíble manga, el de Roman Dimitri o el del demonio celestial. Nos quedamos en la parte 22 y hoy comenzaremos con la parte número 23. Antes de comenzar con el video me gustaría pedirles que por favor fueran y me siguieran en mi página de Facebook y si también quieren en mi cuenta personal de Instagram, ya que por ahí estaré bastante activo haciendo publicaciones y comentando alguna que otra historia. Sin más que decir, comencemos con el video. Continuamos luego de que el prota haya derrotado a Jaden, donde podemos ver a este caballero tirado en el suelo mientras que alguien le mencionaba al prota que este era un duelo unilateral y sin sentido. Resultó ser uno de los apóstoles de Valhalla que le mencionaba al prota que si de verdad necesitaba tomarse tantas molestias, preguntándole así también que por qué no empezaba con algo más como el puesto 30 por ejemplo. Con una sonrisa en su rostro, Roman le mencionaba que la gente decía que él era un héroe, pero realmente no lo era, ya que constantemente se encontraba dudando de sus habilidades. Aparte de eso, también nos menciona que iba a derribar a cada uno de los jugadores de la clasificación, mostrándonos así como el prota se encontraba en lo alto de una colina acabando con todos y cada uno de ellos, mientras seguía afirmándose que iba a demostrar que él era digno de poder enfrentarse a todos ellos. El hombre sorprendido con lo que acababa de decir Roman Dimitri se mencionaba que si entonces eso era, y mientras colocaba una sonrisa maliciosa procedía a mencionarse que eso era realmente lo que quería Roman Dimitri. Se nos menciona entonces en ese momento que con Roman, que había conseguido el puesto número 99, el consenso sería el siguiente, pues aunque el prota ganase un duelo por día serían al menos 99 días para que este pueda enfrentarse al puesto número 1, pero en menos de una semana todas las dudas se habían dispersado completamente, pues observamos como Roman, que yacía en una arena, se encontraba de pie mientras que su oponente, el clasificado número 98, se encontraba en el suelo inconsciente. Inmediatamente el apóstol de Valhalla, muy sonriente, procedió a mencionar que Roman Dimitri, el clasificado número 99, había derrotado a Delil, el clasificado número 98, por lo cual ahora tomaría su posición como el número 48. Esto último mientras procedía a retirarse del sitio. Luego vemos como también derrotó al número 98 de un solo golpe. En ese momento alguno de los espectadores sorprendido pasó a preguntar si acaso podía creerlo, pues había derrotado a 3 clasificados en tan solo un día, mientras que otro hombre impresionado detrás de él procedió a mencionar que solo eran los peores clasificados, pero son de 3 estrellas todos y cada uno de ellos. Y mientras observa la espalda de Roman Dimitri como si de muestra se tratara, uno de los espectadores procedió a mencionar que le llevó tan solo 10 segundos acabar con 3 de ellos. En ese momento un narrador nos procede a mencionar que Roman tardó solamente 2 días en llegar al puesto número 91. En ese momento cambiamos de escena y vemos a una persona que al parecer se encontraba caminando en lo que en principio parece ser un pantano, y este resultó ser el puesto número 99, que mientras se encontraba caminando inmediatamente comenzó a correr al darse cuenta de que una gigantesca criatura estaba a punto de engullirlo, pero sin poder evitarlo la criatura terminó atrapando al hombre entre sus fauces y terminó acabando con la vida de este último. Volvemos a ver al hombre que se encontraba levantándose de su cama y al parecer había tenido una terrible pesadilla, la cual lo hizo levantarse a gritos. Encontrándose completamente exhausto, el hombre se preguntaba por qué, pero en ese momento un doctor que se encontraba presente le preguntaba muy impresionado si acaso había despertado, a lo que el anterior ranker número 99 procedió a mencionar si él acaso qué estaba pasando realmente, se preguntaba ya que se encontraba muy confundido. El doctor entonces le procedió a mencionar que si acaso no se daba cuenta, pues después de actuar con tanta valentía en contra de los fuertes, lo habían derrotado de tan solo un golpe. Y mientras recordaba cómo el hombre se encontraba desmayado en el suelo, el doctor procedió a mencionarle que tan solo había pasado un día desde que se había quedado inconsciente. Acomodando algunas medicinas, el doctor continuó mencionando que la buena noticia era que de todos los que habían tratado con Roman Dimitri, él era el único que había despertado hasta el momento. Es entonces que el anterior número 99 procedió a preguntarle al doctor que a cuántas personas había derrotado Roman Dimitri. El doctor entonces le procedió a mencionar que había derrotado a 5 rankers el mismo día, incluyéndolo a él, dejando al caballero completamente sorprendido, pues no creía lo que acababa de escuchar. Moviendo algunas medicinas, el doctor procedió a preguntarle al hombre si acaso sabía lo que eso significaba, y mientras el mismo doctor se imaginaba a Roman Dimitri como un muro inalcanzable para muchos, procedió a mencionarle al antiguo número 98 que significaba que en primer lugar nunca fueron nada para Roman Dimitri, pues desde un principio este los había visto a todos y cada uno de ellos como simples hormigas. En ese momento observamos al caballero que mientras se tocaba el pecho con mucha fuerza procedía a mencionarse que era lo que ese tipo, pero inmediatamente comenzó a toser un poco. Luego de que sus sentidos se normalizaran, el hombre inmediatamente se mencionaba que creía que su cuerpo se iba a romper en múltiples pedazos, mostrándose una expresión de dolor bastante impresionante. Observándole, el doctor le mencionaba al hombre que no podría moverse durante el próximo mes, afirmándole así también que no sabía cuál era el truco que había utilizado en contra de él, refiriéndose a Roman Dimitri, pero unas palabras del doctor
doctor dejaron al hombre completamente impresionados cuando el doctor le mencionaba que había estropeado completamente cada músculo de su cuerpo. Como era de esperarse, el anterior rango número 99 procedió a preguntarse si acaso algo como eso era posible. Es entonces que el hombre procedió a tragar saliva y determinado entonces se mencionaba que tenían que detenerlo a él y a los demás. Luego de esto se nos menciona que una advertencia para todos los rankers por parte de Jaden, el cual ocupaba el anterior puesto número 99. En la carta se les explica que Roman Dimitri, el cual había experimentado personalmente, era un monstruo que va más allá del sentido común. Seguía mencionando en su carta que no había durado ni siquiera un segundo en contra de él y que tan solo uno de sus golpes bastó para destrozar sus músculos interiores. Ante esto, los doctores le mencionaron que no podía moverse con facilidad durante un mes. En ese momento observamos a una persona que se encontraba un poco alarmada al leer el contenido de la carta, mientras que por otro lado observamos a dos rankers que al parecer se encontraban discutiendo acerca del contenido de la carta. Jaden en su carta seguía añadiéndoles que un enfrentamiento con el prota nunca les dejaría una experiencia valiosa, sino que solamente los dejaría a todos llenos de miedo. Y mientras esto sucedía, cambiamos de escena y observamos cómo Roman Dimitri había acabado en ese momento con el número 85, continuando así por derrotar al número 84, 83, 82, 81 y así siguió sucesivamente hasta llegar al número 74. Luego de esto se nos menciona que tras una semana los rumores se habían confirmado, mostrándonos así múltiples caballeros que habían levantado pequeñas banderas blancas. Un narrador entonces nos comienza a relatar que superó a todos abrumadoramente y que los clasificados del puesto número 31 al 39 se habían rendido. Es entonces que el narrador procede a mencionarnos que aunque habían aceptado la derrota con un sentimiento de unanimidad, solamente el puesto número 30 había aceptado el desafío de Roman Dimitri, mientras observamos cómo yacía una carta sobre una mesa y al mismo tiempo tenía un puñal clavado en ella. Cambiamos de escena y encontramos a un hombre que venía gritándole a otro llamándolo Fernando y mencionándole que si acaso no había oído los rumores. Este chico de cabello amarillo resultó ser el puesto número 28. Observamos entonces a este tal Fernando que seguía dándole la espalda al puesto número 28, el cual le mencionaba que por qué era tan imprudente. El puesto número 28 continuó mencionando que Roman Dimitri era un monstruo con un mínimo de 5 estrellas, mientras que por detrás de esto observamos cómo lo venía acompañando el puesto número 23. 28 le siguió mencionando a Fernando que no podría vencerlo a menos de que se encuentre en los primeros 10 puestos de la clasificación de Cairo. En ese momento observamos a Fernando que mientras se encontraba vistiéndose procedía a mencionar que esa era su elección. Inmediatamente se nos menciona que este es el puesto número 30, el cual tiene por nombre Fernando y al mismo tiempo tiene el apodo de El Portero. Al escuchar las palabras de Fernando, alguien procedió a llamarlo estúpido bastardo, mientras le preguntaba que si de verdad creía que iban a pelear por algo que iba a terminar manchando su reputación. Inmediatamente Fernando procedió a hablarle al puesto número 23 gritándole que tenía que cerrar la boca, mientras le seguía mencionando que él no era el que estaba protegiendo su reputación. Con una mirada determinada, Fernando fue el que procedió a mencionar que ellos habían sido los que se habían acobardado y habían admitido la derrota, entonces no tenían que obligarlo a él a rendirse en su lugar. Al darse cuenta los otros rankers que no podían convencer a Fernando procedieron a salir de la habitación, pero no sin antes llamarlo bastardo engreído. Apretando su puño con furia e impotencia, Fernando entonces se procedió a mencionar que su reputación como ranker no significaba nada para él, pues lo que este hombre realmente buscaba era experiencia con oponentes mucho más fuertes para compensar su falta de talento. Inmediatamente cambiamos de escena y nos encontramos en el centro de la arena de batalla, donde los espectadores se encontraban hablando y uno de ellos procedió a mencionar que solamente iba a durar un minuto. Otro espectador procedió a mencionar que no sabía lo que estaba planeando Fernando, pero él se encontraba seguro de algo, y era que ese hombre posee unos sólidos fundamentos y una gran habilidad con la espada. Otro de los espectadores procedió a mencionar que aún así no sería rival para un espadachín de aura de 4 estrellas. Observando cómo Fernando se preparaba más de cerca, los espectadores continuaban mencionando que después de todo lo máximo que podía conseguir con sus esfuerzos había sido el puesto número 30. Por otro lado, Fernando muy motivado se encontraba mencionándose que Roman Dimitri tenía que utilizarlo como chivo expiatorio. Y mientras miraba fijamente al prota seguía mencionándose que a cambio de eso, para poder dar un paso hacia adelante tenía que mostrarle el mundo en el cual el prota se encontraba. Inmediatamente una bandera roja se alza por el aire mientras que una persona gritaba que comenzaran con el combate. Es Fernando el que procede a dar el primer paso y así realizar el primer ataque, empezando con un ataque frontal a alta velocidad. Pero esto último al parecer no tuvo ningún tipo de efecto, pues Roman Dimitri lo había esquivado con facilidad. Fernando, en vista de esto, procedió a cambiar el agarre de su espada para redireccionarla rápidamente. El hombre no se había rendido y seguía muy motivado. Fernando entonces había arremetido contra el prota con un corte horizontal realmente rápido y bastante preciso. Aún así no fue suficiente, pues vemos como el prota lo había esquivado con mucha facilidad. Mientras el prota seguía en esa posición, Fernando rápidamente pegó un fuerte salto para agarrar impulso y tratar de arremeter contra Roman Dimitri, el cual se encontraba en una posición bastante desventajosa. El puesto número 30 terminó realizando una estocada hacia el cuello de Roman Dimitri, el cual terminó esquivando con mucha facilidad observando los movimientos de su oponente, para luego en un instante volverse a colocar de pie como si nada hubiese pasado.
Completamente exhausto, Fernando, que se encontraba a las espaldas de Roman Dimitri, procedía a mencionarse que solamente había esquivado y preguntándose si acaso él era un oponente tan fácil. Esto mientras notamos cómo el puesto número 30 se encontraba realmente exhausto luego de haber hecho todos esos movimientos e intentos de atacar al prota. Fernando, presionando sus dientes con mucha fuerza, se mencionaba que podía pisotear su orgullo, pues hace tiempo que lo había dejado. Es en ese preciso instante que el Roman Dimitri llamaba al puesto número 30 por su nombre, mientras le mencionaba que a partir de ese momento tenía que mover su maná como él se lo dijera. Fernando se encontraba completamente impresionado si les explico el porqué de esto, y es que en este momento el prota está utilizando el aura o el maná para así poderse comunicar telepáticamente con el puesto número 30. Sin poder asimilar lo que estaba pasando, Fernando se mencionaba que quiera todo eso, cómo era posible que Roman Dimitri le estuviese hablando y que si acaso estaba utilizando magia. El prota comenzó a mencionarle que la razón por la cual era débil a pesar de ser 3 estrellas era porque su aura era completamente inestable, mientras Fernando observaba al prota que tenía una mirada aguda fijamente posicionada en él. El prota procedió a mencionarle que nunca progresaría en su vida si seguía como había ido hasta ahora. Comenzó a explicarle que una explosión de aura normal toma maná y lo hace explotar a través de los canales del mismo. Roma entonces continúa mencionándole que todos los espadachines del continente de Salamandra y no solamente del reino de Cairo utilizan un sistema de canalización de maná uniforme, pero... Con una mirada completamente segura de lo que le decía, Roman le mencionaba que no había solamente un canal de maná. Sorprendido ante las palabras del prota, Fernando le preguntaba que si no había solamente un canal de maná, preguntándole qué clase de locura era esa. Luego de eso se nos comienza a hablar acerca de la erupción de aura, lo cual se explica como explotar el maná a través de los caminos de maná. E incluso aunque cada persona utilice un método de maná diferente, forman caminos a través de un sistema comúnmente conocido. Y ese es considerado como el sentido común y un principio para todos los caballeros de aura. Fernando se encontraba completamente sorprendido sin creerse lo que estaba pasando mientras se preguntaba que si acaso había más de un camino de maná. Roman continuó hablándole a Fernando mencionándole que aunque sea difícil utilizar un nuevo camino cuando ya tienes uno, ¿no valía la pena intentarlo? Fernando, mientras se encontraba dudando de las palabras de Roman Dimitri, se mencionaba que no sabía de qué estaba hablando, pero sin lugar a dudas él quería intentarlo. El hombre continuó mencionándose que de cualquier forma no estaba interesado en los ojos de otra persona o en el honor. Mientras tenía intercambios de espada con Roman, Fernando seguía mencionándose que incluso si son susurros del diablo, él los iba a creer. Mientras se encontraban en ese intercambio, Roman le seguía mencionando telepáticamente que tenía que suprimir y contener la energía del maná, y que después de eso el maná le mostraría por su cuenta propia el camino que debería de tomar, y si él a través de eso sentía un nuevo camino únicamente tenía que encargarse de atravesarlo. Fernando entonces procedió a cerrar sus ojos mientras se enfocaba en su maná, y en un momento procedió a sentir cómo el maná se encontraba fluyendo a través de un canal que él ni siquiera había conocido. Muy impresionado mientras una gran cantidad de aura rebosaba de su cuerpo, Fernando se mencionaba que no podía creer que realmente fuese posible, pero inmediatamente Roman le mencionaba que ahora era momento de terminar con todo eso, mostrándole una gran sonrisa en su rostro. Y en el momento en el que Fernando menos se lo esperaba, Roman Dimitri procedió a cargar hacia él con su espada, mostrándonos así como la espada de Roman se encontraba descendiendo a gran velocidad justo en la cara de Fernando. De un momento a otro observamos cómo Fernando yacía tirado en el suelo inconsciente mientras que alguien de las gradas chasqueaba y mencionaba que había sido roto miserablemente. Seguían mencionando que habían dicho que era el ranker número 30 y era uno de los más fuertes, pero únicamente había demostrado lo fuerte que había sido Sir Roman. Otra persona de las gradas procedió a preguntar que si acaso esta no era una clara diferencia de poderes. Minutos después de haber quedado inconsciente, observamos cómo Fernando se había despertado rápidamente con un único pensamiento en su cabeza, y este era Roman Dimitri. A la distancia, mientras Fernando observaba cómo Roman Dimitri se encontraba saliendo de la arena, procedía a gritarle a ese último pidiéndole que por favor tenía que esperarlo. Los espectadores sorprendidos no se creían lo que estaba sucediendo, preguntándose qué estaba haciendo Fernando y a dónde iba a ir tan de repente. Momento después observamos cómo Fernando había alcanzado a Roma y le preguntaba a este último con un poco de respeto que si acaso le podía preguntar cómo había sabido acerca de sus problemas, mientras seguía mencionando que simplemente pensó que no tenía habilidad para utilizar el aura, y nunca pensó que la erupción de aura en principio era el problema después de todo. Roman entonces le procedió a mencionar que el hecho de que utilizara aura de 4 estrellas significaba que cualitativamente había llegado a ese nivel. Mas sin embargo, a diferencia del estado de tu aura, el poder que emitías era normalmente débil, dejando a Fernando completamente sorprendido. Roman continuó mencionándole que por ello había una gran probabilidad de que el problema fuese la erupción de aura después de todo. Cerrando su puño de impotencia, Fernando le mencionaba al prota que iba a ser honesto con él. Observamos entonces que mientras Fernando inclinaba un poco su cabeza y se colocaba la mano en el pecho, procedía a mencionarse que había encontrado la esperanza en las palabras de Sir Roman, mas sin embargo solamente había encontrado una pista y creía que sería bastante difícil para él seguir creciendo por su cuenta propia.
Determinado entonces, Fernando le mencionaba al prota que podría pedirle el favor de que le explicara cómo podía abrir sus canales de maná. Cruzando sus brazos y con una expresión estoica, Roman le mencionaba al hombre que no había problema en decirle el cómo, mas sin embargo no le gustaría los tratos donde él no ganaba nada. Es entonces que Fernando nuevamente le hace una ligera reverencia al prota y le mencionaba que por favor tenía que decirle lo que quería a cambio de eso. Roman entonces le mencionaba a Fernando que tenía que seguirlo y vivir para él para así conseguir su objetivo. Inmediatamente observamos cómo Fernando se hincaba sobre una de sus rodillas mientras se mencionaba que sí, pues si esa es la persona que lo guiaría hacia el camino correcto, entonces lo consideraría su señor. Inmediatamente Fernando procedió a mencionarle al prota que él, Fernando, le juraba su lealtad a él, Sir Roman. Luego de esto cambiamos de escena y nos encontramos en la sede de la facción aristócrata, donde podemos ver que varios nobles se encontraban reunidos y uno de ellos procedió a mencionar que los movimientos recientes de Roman Dimitri eran completamente inusuales, y que si ese chico seguía de esa forma entonces no sería capaz de derrotar al conde Nicolás. Benedict entonces procedió a tomar la palabra mencionándole que todavía era demasiado pronto para hacer un juicio, pues Roman Dimitri tenía la hazaña de haber derrotado a Butler, pero el conde Nicolás está actualmente en el octavo rango del ranking continental. Ese es un nivel completamente diferente. En ese momento se nos procede a hablar acerca de Nicolás, el cual es un caballero real y la mejor espada de Cairo. Y aunque la gente siempre se imaginaba a Nicolás como alguien completamente intocable, las acciones de Roman dieron nuevas posibilidades que nunca antes se habían imaginado, mostrándonos así como muchas personas ya se imaginaban el combate de Roman Dimitri en contra de Nicolás. Uno de los nobles aristócratas presentes en la reunión no pudo evitar preguntarse si entonces qué pasaría si Roman Dimitri derrotaba al conde Nicolás. El marqués Benedict entonces procedió a mencionar con una expresión seria que la razón por la cual la facción real había sido capaz de resistir hasta ahora era por la presencia del conde Nicolás, y si Roman Dimitri llegase a derrotarlo entonces se crearía una nueva estructura de poder en el reino de Cairo, mostrándonos así entonces cómo el mapa de Cairo se dividiría en 5 facciones: la facción Dimitri, la facción noble, la facción Valhalla, la facción Cronos y por último la facción real. El marqués entonces procedió a mencionar que eso debería de ser absolutamente prevenido y con una expresión sombría mencionaba que si no aceptaba su oferta entonces Roman Dimitri tenía que ser eliminado a cualquier costo. Procedió a mencionarle a los nobles presentes en la reunión que todos tenían que llevar tropas de cada familia a la capital en secreto, sin importar la decisión que tomase Roman Dimitri en ese momento, este no sería capaz de escapar de su alcance. Cambiamos de escena y nos encontramos en el Coliseo donde el prota llevaba a cabo sus peleas y vemos cómo este último se estaba enfrentando al rango número 10, el cual tiene por nombre Serón, de la facción de Cronos, el cual procedió inmediatamente a arrodillarse ante el prota mientras le mencionaba a este último que se rendía. En ese momento Roman Dimitri terminó volteando su mirada hacia otro lado mientras que se mencionaba que el plan había sido establecido, escuchando también al mismo tiempo los abucheos y los murmullos de las personas en las gradas. Roman entonces, al darse cuenta de que las cosas estaban saliendo bien, procedió a gritarle a los espectadores mencionándoles que estaba muy decepcionado. Muchos espectadores no entendían el porqué de este comportamiento, pero el prota seguía mencionando que hace un año había declarado el duelo contra los Rankers, y él quería que los Rankers de Cairo que iba a enfrentar estuviesen completamente preparados. Mostrándonos a Roman Dimitri mientras era observado por los espectadores, este seguía mencionando que se había dado cuenta de todo esto después de derrotar al puesto número 10, que era completamente diferente a lo que él esperaba, y es por eso que él consideraba que no había otro oponente en Cairo que pudiese tomar su espada además del conde Nicolás. Por lo cual, en vista de todo esto, Roman Dimitri decidió tomar la siguiente opción, y era saltarse todos los pasos insignificantes. Inmediatamente proclamó delante de todos los espectadores con una mirada confiada que en 3 días se iba a enfrentar a todos los rankers, desde el puesto número 9 hasta el puesto número 2, y que además de esto estaba completamente seguro de que los iba a derrotar a todos, y así poder desafiar a la primera espada de Cairo. Luego de esto se nos menciona que Cairo fue agitada por la declaración de guerra de Roma, mientras observamos como un hombre con sus 2 puños procedía a golpear una mesa mientras se mencionaba que estaba pensando en reírse. Un hombre entonces procedió a tomar la palabra mencionando que Serón y él tenían las mismas habilidades, pero no fue aplastado por Roman Dimitri. Este era el rango número 9, el cual tenía por nombre Bruno, de la facción de Valhalla. En ese momento otro hombre de pelo rojo procedió a mencionar que aún así no debería de rendirse, a lo cual otro le refutaba llamándolo Sir Oscar. Se nos presenta este personaje como el segundo rango del ranking de Cairo, el cual tiene por nombre Oscar y es de la facción aristócrata. Oscar continuó mencionando que Roman Dimitri humilló a Serón diciendo que él no era digno de ser el número 10 en frente de todos, y aparte de eso le había declarado la guerra diciendo que los iba a derrotar a todos el mismo día. Levantándose de la mesa un poco exaltado mientras la golpeaba, Oscar procedía a mencionar que si se retiraban la gente se burlaría de ellos por ser considerados unos cobardes, y es por esa razón que había llamado a todos los rankers de Cairo que quedaban todavía invictos para ese momento, pidiéndoles a estos inmediatamente que por favor tenían que desgastar la energía de Roman Dimitri todo lo que fuese posible, y él les mencionaba que el marqués Benedict, a cual se dedica a servirles, les había prometido compensarlos a todos ellos por lo que hicieran. Oscar, muy confiado, seguía mencionándose que arriesgaría su vida y definitivamente iba a encargarse de derrotar a Roman Dimitri.
y enfrente de todos ellos se encargaría de proteger el orgullo de todos y cada uno como espadachines. Inmediatamente uno de los presentes procedió a mencionar que el plan de Sir Oscar era perfecto, a lo que otro mencionaba que le iban a mostrar a ese imbécil el muro de la realidad. Rápidamente todos habían decidido unir sus fuerzas como rankers de Cairo para encargarse de Roman Dimitri. Por otro lado, Oscar al escuchar esto pintó una gran sonrisa en su rostro dándonos a entender que su plan iba a marchar perfectamente. 3 días después de todo esto nos encontramos con que todos los rankers desde el puesto número 9 hasta el puesto número 2 estaban presentes. Los espectadores emocionados procedían a mencionar que no se esperaban que todos los rankers respondieran a las provocaciones de Roman Dimitri, y si es así no podían predecir quién iba a ganar realmente. Observando a todos los rankers presentes delante de él, Roman procedió a mencionarse que esa era la realidad, pues en el momento de crisis los nobles simplemente se reunían y así acumulaban sus fuerzas. En vista de esto, Roman Dimitri estuvo seguro de una cosa, y era que Cairo no le iba a permitir más tiempo. Determinado, Roman se mencionaba que a partir de ese momento la única elección que quedaba era devorarlos o ser devorado. Inmediatamente los combates comenzaron, mostrándonos así como Roman ya se preparaba para pelear en contra del ranker número 9, el cual es Bruno. Este se encontraba sosteniendo su espada delante del prota mientras se mencionaba que Roman Dimitri intentaría ganar rápidamente desde el principio, pero él como uno de los 8 rankers que quedaban resistirían para que la pelea se alargara todo lo posible, pero en un instante observamos como Roman Dimitri lo había cortado y había acabado con este rápidamente. Mientras el ranker se encontraba escupiendo sangre sin comprender lo que pasaba, Roman Dimitri procedía a mirarlo de reojo mientras mencionaba que tenía que salir el siguiente. Lo mismo se repitió con el ranker número 8, Roman procedió a llamar al siguiente, el ranker número 7 también. Continuó con el ranker número 6, luego con el número 5, luego llegó el número 4, por último llegó con el ranker número 3. Y luego de esto Roman Dimitri se encontraba delante del único ranker que le faltaba para así poderse enfrentar al número 1, el cual era Oscar, que muy asustado se mencionaba que todo eso era ridículo. Con una intensa seta asesina y una mirada de desquiciado, el prota procedió a llamar al siguiente, dándose cuenta que él era el último, mirando fijamente a Oscar. Y bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy. Sí, sé perfectamente que lo dejé en una parte bastante emocionante, pero no puedo hacer más porque no hay más capítulos. Tengo que esperar por lo menos 1 o 2 semanas que saque más capítulos para así traerlo lo más pronto posible y continuar con la historia. Antes de pasar con la palabra mágica chicos, no olviden seguirme en mi página de Facebook como también en mi cuenta personal de Instagram. Y ahora sí, la frase mágica para aparecer en los saludos del próximo video es la siguiente: los 5 poderes de Cairo. Así que sin más que decir chicos, espero que gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud y nos vemos en el próximo video.